Para lo cual los coacheos vienen muy bien, incluso, ¿no? A ver, está en línea Máximo Kirchner. Le podemos preguntar al diputado nacional por el Frente para la Victoria. Máximo, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Juan Carlos Junio, Pablo Caruso, Ari Lijará te saludan en el pase aquí en Radio del Plata. Roberto, ¿cómo están? Saludos a los que están ahí a la mesa y a los trabajadores de la radio y a los que están escuchando. Bien, mira, enfrascados en una discusión sobre si es importante el programa o es importante, o más importante, la voluntad de ejecutar un programa político. ¿Cómo la ves vos en líneas generales? Ambas, y de tener la sustentabilidad política de aplicar el programa, ¿no? Después, porque cuando uno lo va desarrollando va generando diferentes situaciones, pero ambas. Es bueno tener un programa político para llevar adelante un concepto también, más allá de lo puntual del programa, y también la fuerza política que lo permita llevar adelante, que no se debe, si no entre un presenso de debilitamiento por aplicarlo, ¿no? Venía esto un poquito a colación porque nosotros vemos que muchos suscriben documentos en contra de Macri, el neoliberalismo, la unidad y todo ese tipo de cosas, pero en la práctica después uno no le ve demasiado ánimo de confrontar con los poderes permanentes, los poderes fácticos, digo, después medio que le sacan el cuerpo a esa historia. Lo que pasa en una situación como vive hoy la Argentina también se complica, ¿no? Hay también una situación que la pudimos ver incluso en la elección del 2017, donde se plantean cuestiones que tienen más que ver con la pose y la postura y de superficie que con cuestiones más profundas, ¿no? Y esa pelea también tiene sus consecuencias para los dirigentes que suelen no poseer base territorial o organización militante o estructuras que los acompañen, son muy dependientes de los medios de comunicación y de la relación con los medios, y hoy sabemos cómo se maneja la gran mayoría de los medios de comunicación argentinos, incluso obviamente con particular centro en Clarín. Si no adecuás tu discurso a las necesidades del gobierno y de estos grandes medios, vas lentamente saliendo de los horarios, de los programas, de las entrevistas, hasta que te quedas sin nada. Ahí sí es cuando toma cuerpo, como pudimos ver el año pasado en el caso de la candidatura de Cristina, lo importante de la relación del dirigente con la sociedad en ese ida y vuelta, y también que los apoyos y las estructuras militantes que acompañan esa idea que encarna el dirigente en particular, ¿no? Sí. A ver, ya te voy a preguntar sobre la intervención del PJ, Barrio Nuevo y todo eso, pero primero quería que me des tu opinión sobre la foto de Gualeguaychú, donde estaban todos menos Cristina, la Cámpora, el kirchnerismo. Todos es una forma de decir. ¿Qué viste en esa foto? Nada, vi cuando uno pudo escuchar las declaraciones, lo primero es como un amontonamiento, ¿no?, de gente en X lugar. Después de ese amontonamiento que está más preocupado, que a mí me molesta que digan cuál es su límite, ¿no? Si su límite es Cristina o la Cámpora o X organización en particular, es un problema de quién lo dice, ¿no? Ojalá el límite de los que estaban ahí hubiera sido los fondos buitres, hubiera sido el blanqueo en el tema de la reparación esta famosa histórica de los jubilados que terminan cualquier cosa. Me parece que son bastante berretas en ese sentido los límites, y tiene más que ver con que esa foto tiene que ver que con Macri solo no alcanza, y eso el gobierno lo está entendiendo. Y como con Macri solo no alcanza, aparecen estas experiencias de Gualeguaychú, ¿no? Que empiezan a poner y a echar gente, ¿no? Casi como un patobica de boliche, con este sí, con este no. Y aparte porque creo también sabe muy bien cuando uno ve lo que estaba. Yo voy a un ejemplo claro de la provincia de Buenos Aires el año pasado. Si uno suma, por ejemplo, los votos de Massa y Randazzo, no llegan ni siquiera a la mitad de los que sacó Cristina, y en condiciones objetivas totalmente diferentes, ¿no? Estas dos listas que sacaron menos, agradables al gobierno, muy bien tratadas por los grandes medios de comunicación, no pudieron obtener la cantidad de votos que esperaban, y creo que el amontonamiento de Gualeguaychú tiene que ver con eso, tratar de mostrar en algún lugar, más que todo, una idea de dirigentes que son o que les cuesta enfrentar al gobierno, y obviamente después de aquello que creemos también que hay otro país, ¿no? Que se puede un país más productivo, que cuide a sus pymes, que cuide a sus empresas, que cuide a los usuarios de servicios públicos, cuando uno ve los aumentos de tarifas constantes, la nafta, todo lo que va sucediendo. Bueno, están los que creemos en otro país que necesita, aparte de proteger amplios sectores sociales, no solo aquellos más débiles, humildes en sus condiciones económicas, sino a muchos de sus sectores productivos, que si no se los cuida durante mucho tiempo pierden competitividad
y esta apertura de importaciones los termina acostando, ¿no? Y si a eso le sumamos tarifas, si le sumamos todo lo que son los costos fijos en nafta, lo mismo que le pasa a grandes sectores del agro, ¿no? Cuando le sube constantemente el gasoil, han dolarizado muchos de los insumos que tiene y cada vez los márgenes de rentabilidad son menores en algunos puntos. Y si a eso le sumás cuestiones aleatorias en las que nadie puede hacer nada, como puede ser una sequía, bueno, se complica. A ver, mencionaste al agro, ¿hay algo ahí de autocrítica relacionada a la 125 y todo eso? No, por el contrario, nosotros siempre sostuvimos que tenían que ser parte del país, a veces cuando les va mejor también ayudarlos, lo seguimos sosteniendo. Miren cómo terminó todo hoy, cuando pasó el tiempo, cómo era con el tema de los tambos, cómo era con el tema de la producción y cómo se fue cayendo. Incluso cuando uno mira que le sacan las retenciones a trigo y maíz y aumenta un poco sí la cosecha, incluso algunos hablan de que era de menor calidad, y atrás le viene una sequía, también tenés la soja que bajó de 35 a 30, y de enero de este año a diciembre del 19 va a bajar de 30 a 18 las retenciones, por lo tanto la vuelta y un proceso de sojización incipiente va a suceder nuevamente. Ante la baja de retenciones, la única que va ganando rentabilidad todos los meses a razón de 0,5 por mes es la soja en detrimento del maíz, el trigo, girasol, sorgo, o todo lo que se te pueda ocurrir. Máximo, Pablo Caruso te saluda ahora. Quiero volver un segundito al concepto de sustentabilidad política que vos planteabas como necesario para llevar adelante el enfrentamiento contra ciertos sectores de poder. Y está claro que nadie tiene todas las respuestas, ni está obligado a tener todas las respuestas en situaciones muy complejas, ¿no? Y uno es un comentarista trabajando en la palabra pública y a veces pierde de vista algunos pragmatismos lógicos del hacer político. Ahora, la pregunta es cómo se construye efectivamente esa sustentabilidad. Si se construye con la sumatoria de distintos espacios de una manera matemática para poder ganar una elección con ese cálculo, o si se construye en el arraigo de las resistencias populares, de lo que está pasando efectivamente en la calle, quizá demasiado sectorizado, aunque han habido expresiones de unidad en la acción, pensando en que se puede ganar una elección, pero al momento uno del nuevo gobierno, evidentemente hay que enfrentar determinado tipo de actores y determinado tipo de reforma de la arquitectura democrática y van a operar sobre esa mayoría. Entonces, si es una mayoría que tiene un convencimiento, un consenso determinado, bueno, eso puede andar, digamos. Ahora, una mayoría que solamente sea la sumatoria de distintos espacios, que ni siquiera a veces se animan a ser profundos en un programa, podría ser una victoria en cierto sentido. Claro, Pirro, sí. A lo Pirro, sí, bueno, esa es una discusión que nosotros hemos dado constantemente, incluso ya durante el gobierno de Cristina, ¿no? Y posteriormente, obviamente, ya con Macri en la Casa Rosada, siempre se dio así. Mira, es como pensar un poco en voz alta algunas situaciones, pero si tenemos que ver cómo se construye eso, es complejo. Ahora, para aplicar un programa, vos recién decías, hay que enfrentar. Yo creo que son los poderes a los que enfrentan a los dirigentes que deciden representar a la sociedad. No es el dirigente que enfrenta a esos poderes, porque el dirigente llega empoderado por el voto popular, por una elección democrática, ¿no? Y estos poderes estables, que no van a elecciones, que se mantienen, que han visto crecer su poder. Si uno ve cómo le ha ido a la sociedad argentina, por ejemplo, del 9 de diciembre del 2015 en adelante, y cómo le ha ido al Grupo Clarín, es totalmente disímil, ¿no? El Grupo Clarín ha tenido un crecimiento estratosférico, Telecom y demás, y la sociedad argentina ve menguar sus derechos todos los días. Creo que también hay una experiencia que estamos haciendo como sociedad, que cuando se prometen algunas situaciones en las elecciones, cuando se ve el desarrollo del plan económico del gobierno actual, hay que tener en cuenta que cuando se le proponga a la sociedad algo, lo principal de lo que se le proponga tiene que ver también con la sustentabilidad de poder llevarlo adelante. Después se podrá aplicar con mayor o menor eficacia eso también, ¿no? Eso también necesitas los dirigentes, las herramientas, los instrumentos institucionales para llevarlo adelante. Lo cierto es que cuando uno, en una situación como esta, donde ya hay una expresión política que le prometió a la sociedad que le iba a eliminar ganancias, que iba a venir mejor, y no le cumplió, malo sería que la alternativa a este gobierno, en caso de ganar, tampoco pueda cumplir, porque esto empeoraría la relación de la dirigencia con su sociedad, ¿no? Claro. Entonces creo que hay que ser muy consciente de esto, porque después todos nos agarramos la cabeza, qué pasó, qué no pasó, como pasó en el 2001, y lo cierto es que hay que tener la suficiente templanza aparte para llevarlo adelante, y muchas veces sí es cierto que estas urgencias sociales que se van acelerando todos los días
tiene tiempos diferentes a lo que son las construcciones políticas, ¿no? Máximo, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. Te quiero preguntar sobre varios PJ. Arranco con el PJ tradicional, que es el Partido Justicialista. ¿Qué pensás de la intervención ayer de Servini de Cubría? Yo creo que la intervención de cualquier partido político, por las causas que expresó la jueza, no tiene sentido. Entonces uno tiene que entrar a ver qué es lo que está sucediendo. Y la verdad que, es más, nosotros, hay muchos compañeros, ¿no?, que participan del PJ, incluso cuando fue en el 2016 el armado, nosotros decidimos tener una postura de que fuera un instrumento que también permitiera reunificar o aunar o sumar a más compañeros, pero también teníamos en cuenta que este tipo de discusiones nos quisieron sumergir al espacio nacional y popular, donde también no solo el PJ está como partido político, sino que hay diferentes expresiones políticas, también peronistas, incluso que están por fuera de las estructuras partidarias. Era lógico que esto en algún momento sucediera, porque vuelvo con lo mismo, cuando uno dice ya el gobierno sabe que con Macri solo no le alcanza, bueno, aparece Gualeguaychú, aparece la intervención del partido, están buscando la manera de garantizar el 2019. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con todo este tipo de trapisondas. Pueden ir por un lado o por el otro, y esto incluso no solo lo vemos a nivel institucional con la intervención de un partido político, sino con el encarcelamiento. Mira, vos tenés el principal partido político de Argentina hoy por hoy intervenido de una manera inexplicable. Tenés a la principal candidata, perdón, me equivoqué, a la principal dirigente opositora. Ajá. Tenés a... bueno, qué fallido. Dos ahí, bueno, viste, uno quisiera, pero ya sabe cómo viene. Pero lo cierto es que tiene a la principal dirigente opositora procesada y con un periodo de desafuero. Tiene a uno de los principales dirigentes sindicales también imputado y amenazado durante semanas de los diarios con su procesamiento de diferentes situaciones por las que iba a pasar. Tiene la detención de dirigentes sociales, que detienen a empresarios dueños de canales de televisión opositores al gobierno. Entonces viene toda una... la principal aliada política del gobierno también quiere llevar a juicio político al presidente de la Corte Suprema. Entonces uno empieza a ver una serie de elementos, a contextualizar esa serie de elementos que se va dando, más brutales represiones como fue con la reforma previsional a fines del año pasado. Entonces uno empieza a ver cierta actitud del gobierno, y ya eso le sumás aparte lo que fue esta famosa doctrina Chocobar con Patricia Bullrich, ¿no?, de envalentonamiento y de a cualquier costo y cualquier manera sostenerlo por el 2019, que es más o menos lo que viene y vimos que pasó hace unos días en Brasil, ¿no? Ahora, Máximo, perdón, a ver, algo dijiste recién ya, pero te dije que te iba a preguntar de varios PJ, te pregunto del otro PJ, que es el Poder Judicial, o Partido Judicial, como lo quieras llamar, digamos. En esa discusión que teníamos al principio de si el programa, si las medidas concretas, a ver, supongo que qué hacer con el Poder Judicial está en discusión en las mesas. ¿Cuál es tu mirada, digamos? ¿Qué hay que hacer con un Poder Judicial como el argentino? ¡Qué pregunta me hiciste! Es casi la fórmula de Coca-Cola. Bueno, si tenés la fórmula de Coca-Cola también. Vendría bien. Es más fácil la de la Coca-Cola, me parece. Creo que yo te voy a hablar desde... Tenemos compañeros que son muchos y saben mucho más del tema. Yo te voy a hablar desde el punto de vista político. No se pueden saldar las disputas políticas entrometiendo al partido o al Poder Judicial en el medio. Eso hace muchísimo daño y termina en este zafarrancho que estamos viendo en estos días y con este tipo de intervenciones hoy en el PJ, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, creo que nosotros incluso durante el gobierno de Cristina hubo propuestas para la reforma judicial, diferentes cuestiones que fueron después trabadas también por jueces, qué sé yo. Mirá, eso es un problema porque también y lo que uno ve que se aleja de la sociedad y la única forma que tiene de acercarse es cuando entra a funcionar de la mano de los medios de comunicación y eligen diferentes personas cuales van a estigmatizar o situaciones y avanzan sobre esas personas sin mediar nada. Lo que le pasa a Lula en Brasil es lo mismo, si querés. Cuando vieron que realmente ya la candidatura de él tenía un porte determinado, que era aceptado por grandes partes de la población brasileña, bueno, lo decidieron detener y listo. Y se queda una gran parte de la sociedad brasileña sin la representación que deseaba tener. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, este es el gran problema que hay. Que los sectores de poder, aparte dominantes, siempre aplican sobre los sectores populares, ¿no? Y el castigo, ¿no? Esta especie de castigo por representar a la mayoría y que esas mayorías aparte se sientan representadas. Bueno, cuando no pueden evitar ese vínculo, lo detonan de todas las maneras posibles. Muchas veces son los medios de comunicación,
muchas veces es el partido judicial, y finalmente siempre es una sinergia entre ambos. Estamos hablando con Máximo Kirchner, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Máximo, está con nosotros aquí Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, además y columnista del programa. Quiere hacerte una pregunta. Juan Carlos. ¿Qué tal, Máximo? Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. Quiero volver a esta cuestión que suscitaba a Pablo acerca de la unidad necesaria para triunfar en el 2019 y el tema del programa, o sea, unidad y contenidos políticos, que evidentemente es un problema táctico muy importante. Yo creo que no hay duda de que la unidad tiene que ser amplísima, si no hay posibilidades de derrotar al macrismo. Ahora bien, para que haya 2019 tiene que haber 2018. Esos son luchas sociales y unidad. Ahora, ¿es la oportunidad ahora de discutir los contenidos del programa o no lo es? Porque hay quienes no quieren discutir el contenido porque plantean que divide. Sin embargo, el no debate de los contenidos creo que empobrece el proceso del 2018 de unidad. Habría que asumir, en mi opinión, las complejidades y contradicciones de ese debate y, en fin, yo creo que ayudaría a galvanizar y unir y no a dividir. Pero bueno, comprendo que es una cuestión táctica muy compleja, por eso te quería preguntar tu impresión. Nosotros es algo complejo, pero creo que, por ejemplo, en ideas que unan, creo que hay un acuerdo general en que este ritmo de endeudamiento que tiene la Argentina no puede seguir. Aparte, cuando uno ve las cuentas de la Argentina, el déficit comercial entre importación y exportación creciente, que quizás llegue a los 10.000 millones de dólares este año, más el dólar turista, más la fuga de capitales, y eso se financia con endeudamiento. Sabemos, no hay que ser egresado de Harvard ni ser un experto en economía para darse cuenta que no es sostenible en el tiempo. Por ejemplo, y esto creo que la mayoría de los dirigentes de la oposición lo tienen muy claro, que de ahí se animen a expresarlo o no, por las cuestiones políticas, ya tiene que ver con otro tipo de situaciones que obviamente obturan o empobrecen la discusión, si se quiere en algún punto. Cuando vos ves el brutal aumento de tarifas sobre la sociedad argentina y que eso no tiene una réplica en el aumento de la producción, por ejemplo, sino que se importa, como bien podíamos leer ayer en algunos medios, se importa muchísimo más petróleo que antes, estamos en un problema, porque en los sectores, en las provincias petroleras, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, el empleo cayó. O sea, despidieron, las paritarias fueron a la baja y la producción no crece. Entonces, ¿quién se está quedando con la parte donde la sociedad está poniendo el 15, el 20, el 30 o el 40% de sus ingresos familiares para pagar los servicios? Cuando las facturas son de 3.500, 3.800, 2.700, 4.000 pesos de luz, más agua, más esto. Lo decía el intendente Grey de Esteban Echeverría, que le había llegado una factura de 400.000 pesos de agua del hospital. Al hospital. Entonces, bueno, cuando uno empieza a ver este tipo de situaciones, se da cuenta que es insostenible para una gran mayoría de la sociedad argentina. Y creo que ahí sí tiene que haber, y es fácil construir un núcleo sincero de coincidencias, y realmente aquello que se declama en los medios para ver si me identifican como oposición, soy capaz de llevarlo adelante, porque después cuando sos oposición también, obviamente enfrentás al gobierno, y cuando enfrentás al gobierno no puedes utilizar el gobierno para apalancarte en otro espacio político, que esto es lo que suele suceder con algunos sectores. Por ejemplo, cuando uno lo ve Ramón Porta en España, Jorge Lloma en la Embajada de Perú, Lamberto, Rollero, cuando uno ve los nombres, cuando uno ve, y lo ve en el centro de eso también, al senador Pichetto, se da cuenta que también parecen más un dispositivo de poder del gobierno que de la oposición en sí, del pueblo, más allá de que puedan después coincidir o no con nosotros. Eso es otra historia y es otro debate y otra discusión. Lo cierto es que ante la falta de votos de esos sectores buscan cierto apalancamiento institucional con la veña del gobierno. Entonces, esto obtura o ralentiza o hace que no se pueda terminar de conformar una unidad con criterio, que proteja, como les dije antes, a sus pymes, que proteja a su interior, ¿no? Porque acá se habló mucho de las economías regionales durante la campaña y terminó de esta manera. También comprender nosotros y las dirigencias sindicales cuando fue toda la discusión de que iban a eliminar ganancias, y no solo no eliminaron ganancias, sino que más gente paga ganancias. Entonces fueron dividiendo la base de los sectores nacionales, de los sectores populares, de una manera, si se quiere, inteligente. Eso lo han hecho bien, saben dividir.
Y eso es lo que siguen tratando de hacer hoy en día. Máximo, ¿vos hablaste con Hugo Moyano? ¿Tenés relación con él? No he hablado, no. ¿Con Pablo Moyano? Tampoco hablamos, no. Bien. Sí fuimos a la plaza el 9 de julio el 21, ¿no? Claro. El 21 sí acompañamos obviamente el reclamo de todos los trabajadores. Máximo, Verónica Rosales lo saluda, ¿cómo le va? Verónica, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería conocer, bueno, es pública ya su opinión, pero quería conocer sobre su opinión sobre el debate de ayer en el Congreso, sobre este día histórico que arrancó ayer. Y también quiero preguntarle si habla con su madre, si su madre la escucha, no solamente a Florencia, sino también a usted, por supuesto. ¿Y qué posición tiene hoy Cristina? Bueno, eso deberías preguntárselo a ella, ¿no? Yo te voy a responder por lo que pensamos mucho y lo que piensa uno en particular. Uno acompaña el proceso de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hemos expresado, es algo que uno cree desde hace muchísimo tiempo. Y creo que es muy sano que se esté discutiendo en el Congreso. Creo que es consecuencia también de todos estos años donde hubo diferentes tipos de avances en la materia. Creo también que no puede agotarse solo en la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, sino también en lo que es la violencia de género, que muchas veces, las desigualdades económicas que muchas veces suelen sufrir las mujeres, no solo en la Argentina, sino en muchas partes del mundo. Así que, mira, yo veía las manifestaciones, las veo marchar y la verdad que naturalmente en esa búsqueda de ampliación de derechos, de hacerse oír y escuchar, uno siente un grado de empatía muy alto. Y ayuda en todo lo que puede, ¿no? Porque aparte creo que es lo mejor, creo que esté despenalizado, que pueda intervenir el Estado, que pueda estar la salud, que pueda proteger a sus habitantes y dar la parte de la libertad de poder elegir ante diferentes situaciones sin que eso amerite un castigo. Es sano como sociedad. Bien, y la parte donde habla con su mamá del tema, digo, porque digo, debe ser algo de debate, ¿no? En el seno familiar, y hemos escuchado alguna postura también por parte de su madre. Es un debate histórico, incluso por lo menos contéstenme esto, ¿están de acuerdo? ¿Tienen la misma mirada? Cuando estaba Néstor era un debate que cruzaba siempre a la familia. Mirá, se tiene que expresar Cristina, y yo creo que ella escucha y está muy atenta a las expresiones. Obviamente lo puede no solo hablar conmigo, con Florencia, sino que lo habla con compañeras del espacio político, con compañeros del espacio político, y creo que ella también, más allá de la opinión que pueda tener formada, nunca deja de escuchar, y también como una militante calculo que verá con mucha simpatía cuando ve a la sociedad movilizada en la calle. Eso no tengo ni duda. Es más, durante los años de gobierno de Cristina hubo una caracterización tanto en favor o en contra de su gobierno, era la movilización callejera y sin incidentes, ¿no? Pero bueno, hasta ahí puedo decir. Después un día le podrás preguntar a Cristina. Perfecto, sí, claro. O nos puede mandar un audio de WhatsApp si querés. ¿No? La verdad, ¿no? Sería importante. Bueno, ella se manifiesta a través de redes, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, quiero indagar un poco más, porque una cosa es lo que opina como madre y otra cosa es como dirigente política. Dale. Te digo, acá hay que hacer una distinción, porque hay que dejar de lado a veces. Obviamente, pero es la opinión, en ese caso, bueno, Cristina lo expresará, pero en el caso, por ejemplo, de cada compañero, en el caso de una compañera, también lo hace, no desde una visión personal de cómo encararía o qué haría, sino desde lo que significa el derecho a poder decidir y la despenalización propia de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es claro, esto no se trata muchas veces donde quieren llevar la discusión no de manera maniquea y obviamente que despierta otro tipo de sensibilidades. Acá estamos hablando sobre un problema de salud que le ocurre a las mujeres, que mueren en determinada situación ante la interrupción voluntaria del embarazo y por no poder hacerlo con protección del Estado. Claro, es interesante que como líder política también les marque una idea, bueno, a todo el partido, ¿no? De qué piensa. Y Cristina creo que en su momento lo expresó, pero es muy difícil. No me resultó claro cuando opinó en su momento, por eso insisto y pregunto. Porque tendrá sus dudas seguramente, ¿por qué no? Tendrá son válidas, claro. ¿no? Tendrá sus dudas en lo que son las creencias personales, totalmente válidas, sí. Y lo que realmente piensa que por ahí hay que hacer a nivel institucional, a nivel Estado.
¿no? Esas contradicciones las afrontan en estos temas a todas las dirigencias y en casi todos los temas, ¿no? Entre las gerencias personales y lo que después tiene que tener norma y las instituciones a hacerse cargo. Pero bueno, creo que ella también, llegado el momento, lo expresará. Lo importante es que ayer hubo un montón de mujeres acompañando el debate, que participó, que se pudo dar en calma, en tanto en cuanto opinara cada uno como quisiera, y eso es bueno. O sea, siempre que estos temas se discuten y llegan acá, es muy bueno. Máximo, Sí. te vuelvo al tema judicial y relación con el gobierno. Te quiero preguntar sobre, seguro estás saltando, las últimas novedades en torno a la causa Correos y los movimientos, en este caso de la salida del fiscal Juan Pedro Son y la llegada ayer del fiscal Gerardo Policita. ¿Cómo mirás toda esta causa que en general también los grandes medios intentan tapar el escándalo del Correo Argentino? Intentan y con gran éxito. Aparte. Creo que es parte de lo que veníamos hablando antes. Primero una situación ya no solo de doble vara, sino que a alguien que no hace nada se lo acusa de algo y a alguien que hace algo se lo acusa de nada. Más allá de las doble varas. Y bueno, yo siempre me puse a pensar cuando el presidente confirmó que su hermano había ingresado en el blanqueo, ¿no? Que tenían una deuda con el Correo, no la pagaban y tenían la plata afuera. Siempre me quedó eso dando vueltas por la cabeza, ¿no? O sea, no era que no carecían de solvencia para llevar adelante el pago del canon, sino que hubo una decisión de no hacerlo y el dinero estaba fuera del país. Después estos manejos, bueno, lo que venimos viendo, nosotros venimos constantemente marcando. Obviamente los grandes medios, ahí uno no puede más que decirlo, no puede más que contárselo a la sociedad y que bueno, después la sociedad evaluará también. Acá hay un punto central, que es que muchas veces terminan las dirigencias tirándose, revolviéndose cosas. Acá la que tiene que evaluar es la sociedad, cómo vivía y en qué sociedad quiere vivir. Una sociedad con más derechos o con menos derechos, con más y mejor trabajo o con lo que podemos ver ahora, cómo se va precarizando lentamente el trabajo y se usa como excusa para decir que bajó la desocupación. Entonces, nosotros queremos en Argentina, obviamente, que uno elige tensiones, y las tensiones que elegíamos nosotros eran claras, y las tensiones que elige este gobierno, y con quién elige tensionar este gobierno, es claro, elige tensionar con las mayorías humildes, con los sectores trabajadores, y con esto, aparte, cuenta con un gran aparato comunicacional que lo respalda. Lo cierto que las tensiones que había durante el gobierno anterior se daban más con las corporaciones, ¿no? En fijarle límites a las corporaciones, no a un dirigente político particular, sino a esas corporaciones que por su propia naturaleza quieren avanzar y extenderse. Naturalmente, dentro de este sistema económico, esas corporaciones quieren avanzar. Es por eso que la sociedad necesita dirigentes que le pongan límites y que le den un cauce a esas situaciones, porque si no después se producen grandes desbalanceos y tenemos los dolores de cabeza que solemos tener en la Argentina. Entonces, cuando la sociedad no está representada por sus dirigentes no se animan a representarla, y más allá de esto vemos lo que pasa con las operaciones mediáticas, las fake news, Cambridge Analytica y todo este tipo de situaciones que a diario vemos, la manipulación social y comunicacional también existe. Sé que esto decirlo es, bueno, pero sucede, pasa. Esto sucede y pasa y la verdad que es como cuando hace 2 años atrás escuchábamos que por ahí se encontraba alguien decir que pagaba poco de tarifa. Yo quiero ver si encontramos a alguien hoy que diga que paga poco de luz, agua o gas, o que el gobierno le diga que dormía con la ventana abierta, como decían allá por julio del 16, o diferentes cuestiones que fuimos escuchando. Todo empezó con 2 pizzas. Es verdad. Todo empezó con 2 pizzas, digamos. No nos olvidemos eso. Estos dijeron, no, son 2 pizzas nomás. Yo quiero ver si la sociedad argentina piensa hoy cuando va a pagar los servicios que son 2 pizzas. Me parece que es un poquito más. La pizza también aumentó. Todo empezó con 2 pizzas y ahora estamos hechos puré. Máximo Kirchner, muchas gracias por esta comunicación. Por favor, cuídate. Abrazo. Abrazo grande. Máximo Kirchner, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Bueno, un poquito de todo, absolutamente. Intervención del PJ, el tema de la unidad en Gualeguaychú, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Linda entrevista. Vero Rosales, bueno, ahora cuando llegue el flaco, gran abrazo, gran beso. Nosotros la verdad que le hemos pasado muy bien en este pase. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Buen programa.